Acá. Ahí está. Y ahora Ahí. volví a compartir. Ahora sí. Porque si alguno quiere después ver el video, no va a poder acceder a esta información. Ay, mirá Perfecto. Alejandro, nos trajo una piña. Mirá. Bueno, qué bueno que está, una gimnosperma. Si tenés dos, esa la podés cortar. Acá, para fines científicos. Pero solo si Educativos. tenés dos, ¿eh? Em, vuelvo. Perdón. Ahí estamos. Ahora sí. Uy, Ahí está, se ve bien. Sí. acá. Bien. El puntero. Entonces, hoy vamos a estar arrancando lo que es la fase reproductiva, ¿sí? Inicia con la floración, avanza, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver hoy, pero vamos a tener la maduración de los frutos, la dispersión de las semillas, ¿sí? Y la senescencia, la muerte, ¿sí? El proceso de senescencia que comprende la muerte, ¿sí? De ese vegetal. Vamos a estar hablando de la floración. Entonces, el éxito, ¿sí?, de cualquier planta va a depender de que la floración, el momento de la floración que dijimos que es fase reproductiva, tenga lugar en un momento adecuado tanto en el desarrollo mismo de la planta como que las condiciones ambientales sean favorables. Si la planta floreciera y generara semillas que se dispersan en un ambiente desfavorable, ¿sí?, estaríamos hablando de bajo nivel de éxito reproductivo. Entonces, va a haber varios factores, tanto internos como externos, que van a dar pie, ¿sí?, a la floración. Lo que ustedes ya estuvieron trabajando, ¿sí?, respecto de los meristemas, ¿sí?, que comprenden a la flor, el meristema apical y el meristema radicular, ¿sí?, son células que hablamos que son indiferenciadas, ¿sí?, pero con actividad mitótica. Luego de que germina la semilla, ¿sí?, el meristema apical inicia el desarrollo de la parte aérea de la planta. Acá tenemos una vista al microscopio, en el que corro las camaritas porque me quedan justo arriba de la imagen. Tenemos la imagen al microscopio electrónico de un meristema apical, ¿sí?, vegetativo, ¿sí? Fíjense que tenemos los primordios que próximamente van a dar lugar a las hojas, con los meristemas axilares, ¿sí? Y en este caso, esperen que vuelvo a correr las camaritas, eh, querría ponerlos arriba, pero no puedo, no sé por qué, no me deja ponerlos en una posición que, ahí estamos. Eh, Durante el desarrollo vegetativo, ¿sí?, dijimos crecimiento de la planta previo a la floración, estamos hablando de crecimiento longitudinal, estamos hablando de eh, los, eh, el fitómero, ¿sí? El fitómero, el esquema básico del fitómero es el tallo, Tallo, el nudo. nudo, entrenudo, la yema y la hoja. Entonces tenemos un desarrollo vegetativo en el que el fitómero se va repitiendo secuencialmente. Y en el momento de la floración lo podemos considerar como un cambio en ese patrón básico de desarrollo. O sea, ya no va a ser entre nudo, yema axilar y la hoja, sino que vamos a tener el cambio, ¿sí?, de la yema por una bráctea. Y en vez de desarrollarse una hoja, vamos a tener una flor. Exacto, y Entonces, el meristema va a cambiar de meristema axilar a meristema floral. Y la diferencia es que el meristema floral, una vez que empieza su proceso de desarrollo, no tiene vuelta atrás y no da otra cosa que no sea una flor. En cambio, en un meristema axilar yo puedo ver que si lo corto puede generarse otra ramita, otro tallo, o puede generarse una hoja. Pero el meristema floral solo va a dar flores. entonces, sumando a lo que decía María Eugenia, el desarrollo de la hoja se inhibe, ¿sí?,
este meristema axilar se transforma, ¿sí?, en lo que va a ser la futura flor, y vamos a tener, ¿ven? Este era el esquema de desarrollo vegetativo, y vamos a tener un esquema de desarrollo reproductivo, donde ya no va a haber generación de ramas o de hojas, sino que cada meristema floral va a dar origen a una flor. ¿Mm? Entonces, y como ella dijo, una vez que se inicia este proceso, no se puede volver atrás hasta que se termine, hasta que se finalice el desarrollo completo de la flor. Les hago una pregunta, mientras cambia de diapositiva. Sabri, ¿todas las plantas tienen el mismo tiempo de floración? O sea, ¿tienen el mismo largo del periodo vegetativo? No. No. A ver si podemos ampliar un poquito más la respuesta de Ivana. ¿Cómo cuál? ¿Qué plantas Eh, tienen? Hay plantas que dentro de un ciclo tienen el crecimiento vegetativo más la floración y otros que necesitan 2 periodos, uno que crece y el otro que reproduce. Bien, y ese periodo vegetativo puede ser más largo o menos largo, de acuerdo a estemos hablando de plantas anuales, bianuales o plantas perennes. Si, por ejemplo, los árboles, que son plantas perennes que viven muchísimos años, suelen tener periodos vegetativos muy largos, extendiéndose en ocasiones durante 20 años, hasta que empiezan a florecer. ¿Sí? Más allá de que si ambientalmente están dadas las condiciones para la floración. Si no pasa ese determinado tiempo, la planta no va a florecer porque no está preparada o no está madura para hacerlo. En general todos los frutales es así. Sí, Exacto. Exactamente, sí. En ese caso estamos hablando de plantas perennes, como dijo María Eugenia. En cambio, si tomamos, por ejemplo, una planta de tomate, que dependiendo de la especie es anual o bianual, bueno, ahí tenemos una floración que es muchísimo más rápida. ¿Sí? Pues digo tomate, o puedo decir, no sé, frutilla, o puedo decir alguna especie de, o sea, hay un montón de plantas ornamentales que son de no sé, el tulipán, por ejemplo, que es anual. Tiene una floración y después la planta muere. Bien, seguimos. Entonces, decíamos recién, ¿cómo podemos entender, ¿sí?, cómo podemos definir a la floración, ¿sí?, como la inducción y la formación de los primordios foliares? Ese momento, ese cambio de fase, ¿sí?, entre la fase vegetativa y la fase reproductiva, está dada por la inducción y formación de los primordios foliares. ¿Cuáles son algunos procesos que se dan durante el paso de un crecimiento vegetativo a uno reproductivo? Estamos hablando de el incremento de la síntesis de ADN, ¿sí? Las células comienzan a generar más copias, ¿sí?, de ADN. Esto en relación a el incremento, o sea, esto se relaciona directamente con el incremento de la síntesis de proteínas, y la síntesis de proteínas asociado a la actividad mitótica. Estamos hablando de aumento de la división celular, crecimiento, ¿sí?, en pos de una fase reproductiva de la planta, y la división, la diferenciación de los órganos florales. Entonces, la floración la podemos estudiar, ¿sí?, o la podemos dividir en fases. Una primera fase denominada inducción, en la que se recepciona un estímulo, ¿sí?, que provoca el inicio del proceso de la floración, ¿sí? Son como esa serie de eventos que le van a estar indicando a la planta el cambio de fase. Veremos después cuáles son esos fenómenos o procesos que inducen a la floración, los veremos en un ratito. La evocación, periodo donde el meristema se reorganiza, ¿sí? Piensen que estaba
previo a eso se estaban desarrollando hojas, ¿sí? Y ahora ese meristema está cambiando su conformación, ¿sí? Se dan cambios morfológicos, inicia, ¿sí?, a evidenciarse ese cambio en los primordios foliares. Entonces, florales. En este caso, ¿sí?, vamos a tener la reorganización de las estructuras que luego van a dar origen a los órganos florales. Entonces, los pétalos, ¿sí?, el cáliz, o sea, todo lo que es la corola, el cáliz y las estructuras reproductivas internas, ¿sí?, de la flor. Esto, obviamente, continúa, ¿sí?, y se forman las piezas florales. En este caso, en esta diapositiva, yo les estoy mostrando un mix, ¿sí?, entre estos dos aspectos, entre la iniciación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque la iniciación estamos hablando de el periodo morfológico de pequeños cambios, ¿sí?, del meristema. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de este primordio floral, ¿sí?, y el inicio de los sépalos, ¿sí? Y ya cuando empiezan a dividir las estructuras y puedo evidenciar los cambios a nivel macroscópico, estamos hablando de este segundo periodo, el desarrollo, la formación de las piezas florales. Entonces, estas imágenes que están acá son correspondientes a esta flor. Se las puse nada más para que se entienda, porque si no parece el pico de un ganso esto, ¿no? No parece una flor. Entonces, les puse la flor para que entendieran cuál era la estructura, ¿sí? Esto es son fotos de microscopía de barrido. La flor es tubular, por eso tiene esta forma. Pero fíjense cómo van cambiando, ¿sí? Son primeros pequeños pasos en la división del meristema, y luego ya tenemos la diferenciación de cada una de las estructuras, ¿sí?, que van a conformar a la flor. Hasta el desarrollo final, que culmina con la antesis. Y acá les vamos a mostrar un video. Ay, creo que esto no estoy compartiendo con audio. Esperen, porque yo compartir audio de la computadora, ahí estamos. Fíjense que cuando se abre la flor ya están todos los órganos bien formados, las anteras, todo bien desarrollado.
unos minutos de relajación mental fue eso. Por momentos es hipnotizante verlo, ¿no? Estos son filmaciones, ¿no? No son animaciones. No, son No, esas filmaciones, son en cámara rápida, ¿no? claro. Por supuesto. Es un videíto que nosotros después se lo pasamos al Power, si quieren, de la National Geographic. Es muy lindo. Y fíjense que las flores abrían todas juntas al mismo momento. No es casualidad. ¿Ustedes por qué piensan que pasa eso? ¿A qué te referís con que abrían todas al mismo momento? En algunas imágenes se veían la flor, que era un buquet de flores, había 2 o 3 flores y que se estaban abriendo juntas al mismo tiempo. Y en general, si uno ve en primavera, es una explosión de flores, no es que una abre en un momento y la otra abre 2 semanas más tarde. Todas abren más o menos al mismo tiempo. ¿Con qué se relacionará? Con el clima, la estación del año, el momento apropiado. Sí, entre otras, porque realmente hay un montón. Pero sobre todo, eso es una estrategia que tienen las plantas con flores, justamente para que ayudan a los polinizadores a que intercambien el polen entre una planta y la otra y favorezcan la variabilidad genética. Si abrieran unas en un momento y la otra 2 semanas más tarde, no se podría dar ese intercambio. Entonces, para que eso ocurra, hay diferentes estímulos que son tanto internos como externos que favorecen que la floración sea siempre Sincronizada. parecida. Sincronizada, gracias, no me salía el nombre. Pásame la diapo, Sabri. Incluso en Capital Federal, si caminan por algunos barrios que tienen todos plantados jacarandá, es Sí, una, ahora en la época. claro, es un espectáculo, porque no es solo las flores dentro de la misma planta, o sea, o del mismo, digamos, del mismo árbol en caso del jacarandá, sino que estamos hablando de todos los árboles que están a lo largo de unas como 20 manzanas, ¿sí? Que abren todos la flor al mismo tiempo. Entonces, en este caso estamos hablando de factores, tanto externos como internos, que inducen la floración en las plantas. Si hablamos de factores internos, estamos hablando de los requerimientos Sí. Sí, no, ¿querés decirlo vos? Ah, ¿Lo cuento yo? ¿Lo decimos vos? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? sí. Dale. Bueno, los factores nutritivos, ustedes ya hablaron de fotosíntesis, ¿no? Ustedes saben que hay ciertos factores nutritivos o productos de la fotosíntesis que son imprescindibles. ¿Cuáles son? La luminiscencia del ciclo de luz, ¿puede ser? Sí, bueno, pero los factores nutritivos que produce la fotosíntesis. Lo que dice Emiliano es correcto y lo vamos a ver en un ratito. Exacto. Pero a partir de la fotosíntesis hay fotoasimilados. ¿Ustedes los vieron, los fotoasimilados de la planta, cuando vieron fotosíntesis? Sí, la Todas las glucosa, azúcares. ¿Cómo? la glucosa, sacarosa y fructosa. Tal cual. Todas esas azúcares que son necesarios y que de no estar, la floración no se puede dar, ¿sí? Porque el esfuerzo de la planta es tal que si está baja de nutrientes, no se puede dar la floración. No se Entonces ahí desencadena. exacto, porque no tiene los recursos necesarios para que eso pueda ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir y vamos a comprar fertilizantes. En ese fertilizante, poneme la que sigue, Sabri, entre otras cosas, además de factores nutritivos y de minerales, vamos a encontrar también hormonas. ¿Cuál es la hormona más importante
para el crecimiento de la planta y sobre todo para la floración. Es un nombre general. Son las giberilinas, o el ácido gibirélico. Las giberilinas son las hormonas encargadas del crecimiento vegetativo y de la floración de una angiosperma, así como la auxina es la hormona que está más vinculada a la parte de la raíz. Entonces, si yo tengo una planta que está con déficit nutritivo y con déficit hormonal, yo puedo ofrecerle a esa planta, de acuerdo a los requerimientos que ella necesite, nutrientes, vitaminas y hormonas. Por lo general, cuando uno compra en el vivero un fertilizante, es una mezcla de todo esto. O van a ver que algunas plantas necesitan, por ejemplo, que se les dé cobre, entonces se compran esos, son como un granulado azul, se les dé cobre o se les dé hierro, y también las giberilinas. Muchas veces, esto lo deben haber visto, para el Día de la Madre, de repente todos los viveros están con todas las plantas llenas de flores, y vos vas, la compras y al año siguiente estás esperando que para octubre tenga flor, y la planta para octubre todavía no tiene la flor, porque evidentemente en el vivero tuvo un tratamiento que la favoreció para la floración, pero que naturalmente tarda más. Esos serían los factores internos. Se aceleró de alguna manera artificialmente la inducción floral. Naturalmente, ese proceso se daría más tarde, más tardíamente. Bien, y cuando hablamos de factores externos, ¿sí? Requerimientos para la inducción floral, estamos hablando de la radiación lumínica que reciba esta planta. Esto va a estar íntimamente relacionado con un concepto que vamos a trabajar en un ratito, que va a ser el fotoperiodo, y hablando también de factores nutricionales, también podemos incluir la disponibilidad de agua, ¿sí? Aunque este es un factor externo, ¿sí? Estamos hablando de si la planta está con exceso o con déficit de agua. Obviamente, como todo organismo vivo, ¿sí? Tiene medios de equilibrio y de homeostasis interna, por lo tanto, la disponibilidad de agua, el déficit, por ejemplo, de agua, impide que se desencadenen el proceso de floración, ¿sí? Porque la planta no tiene la suficiente energía, ¿sí? Para poder, uy, se le fue la cámara, para poder desencadenar, ¿sí? Todo el proceso de desarrollo y formación de las flores. Esto ocurre incluso lejanamente, muy, muy lejano evolutivamente, pero los seres humanos en un estado, ¿sí? de deshidratación, el cuerpo también tiende a preservar, ¿sí? ciertas estructuras que considera vitales, y no así otras, como por ejemplo, estamos hablando de un periodo de reproducción, ¿sí? Entonces hay estructuras vitales y otras que no lo son. Entonces, ante un déficit de agua, la planta va a tender a no desencadenar la floración. Lo mismo hablamos de la temperatura. A muy bajas o muy altas temperaturas, dependiendo de los requerimientos de cada planta, puede que se induzca o no la floración, intentando preservar la planta, ¿sí? Intentando autopreservarse el organismo. En otro caso también vamos a estar hablando de el pH del suelo. Hay plantas que requieren un pH especial, ¿sí? Como son... Profe, sí. Sí, ¿está relacionado el factor externo del pH en el suelo con también con los nutrientes que necesita la planta en ese momento? Sí, por todo está supuesto. relacionado con todo siempre. Vos, mirá,
Si hay algo que yo aprendí en biología es que no hay una sola cosa. Por lo general todo es multicausal, ¿sí? Y es una cosa que va en cadena. El pH del suelo tiene que ver, por supuesto, con la acidez y con la alcalinidad, ¿no? Hay plantas que necesitan un pH ácido, sobre todo nosotros estamos muy acostumbrados a plantar plantas exóticas. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en La Pampa, en una región donde es típico el pastizal, y naturalmente no se van a ver ni árboles, ni plantas ornamentales, ni nada. Pero nosotros evidentemente los tenemos en nuestras casas. Y se me viene, por ejemplo, la azalea es una planta que es muy común y que necesita requerimientos de pH ácidos. Entonces, la azalea, cuando vos no tenés un pH ácido en el suelo, ¿qué tenés que hacer? Le tenés que poner pinocha. ¿Saben lo que es la pinocha? Hojas de pino. Exacto, las hojas de pino. ¿Por qué? Porque las hojas de pino son ácidas. Van largando un ácido hacia el suelo, van acidificando el suelo, y eso le va a ir dando a la planta el medio que necesita. También en otros viveros también te recomiendan ponerle vinagre al suelo. Esa era la que estaba intentando decir, y no me la acordaba el nombre, las azaleas, que están en todos los jardines, siempre hay azaleas, y algunos tienen más y tienen menos flores, dependiendo de cómo cada quien cuide a su azalea, y acidifique el suelo de su planta, ¿no? Y sin embargo, si vos tenés un pino en tu casa, lo que vas a notar es que no tenés pasto abajo, y no tenés ninguna otra planta. ¿Por qué? Justamente porque el pH del suelo se vuelve ácido y no permite que la flora nativa pueda crecer. Entonces, bueno, todo se va relacionando con todo. Entre estas otras cosas que estamos hablando de factores externos, vamos a empezar a entrar en nuestro tema principal, porque en realidad todo lo que venimos hablando suma y hace, y como dije recién, es multicausal, pero el fotoperiodismo es algo que es clave. ¿Ubican lo que significa cuando yo hablo de fotoperiodo? Y los intervalos de luz solar disponible. Exacto, los intervalos de luz y sombra durante el día. Entonces, ahí tenemos a nuestra lamparita saltando. El fotoperíodo, por ejemplo, en los invernaderos, se puede inducir por medio de luz artificial. Y en la naturaleza, bueno, evidentemente no. Se ha visto, hay estudios que se hicieron sobre la implicancia que tiene la luz urbana en las plantas y en los animales, y eso genera un cambio en los patrones que no se notan en plantas que no están expuestas, por ejemplo, a luz durante la noche. Entonces, de acuerdo a la respuesta que tenga la planta a este fotoperíodo, vamos a generar en esa planta, igual que en los animales, un ritmo circadiano, que es lo que se llama normalmente el reloj biológico. No sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar. Que lo que hace es activar o disparar determinadas funciones fisiológicas y metabólicas de los seres vivos. Bueno. Entre ellos, algunos como la floración, el inicio de la dormición en las semillas, la senescencia, la abscisión de hojas, elongación de tallos, la obtención de tubérculos, la ramificación, la iniciación de raíces. Este ciclo circadiano también está en los seres, en los animales, ¿sí? Nosotros también respondemos a ciertos entornos cíclicos, ¿sí? Por la regulación lumínica, ¿sí? Y tenemos otros procesos relacionados a esos periodos de luz y oscuridad. En el caso de las plantas, una
uno de los procesos en los cuales interviene el fotoperiodo es justamente la floración, que es la que vamos a estar charlando hoy. Bien, ¿cuáles son los órganos de las plantas que captan las señales lumínicas que van a desencadenar los procesos fisiológicos que van a terminar en la floración? Se los pregunto. Hojas, profesora. ¿Cómo? Hojas. Las hojas. Bien, las hojas, excelente. ¿Y qué hay en la hoja puntualmente que capta ese estímulo? ¿Alguien sabe cómo se llama? Los fitocromos. Sí, muy bien, no sé quién lo dijo, pero los Juan. fitocromos. ¿Juan lo dijo? Bien, Juan. Los fitocromos son los encargados de captar esa señal lumínica del sol y van a ser los que desencadenan la respuesta fisiológica para la floración. Es importante darnos cuenta que no es lo mismo que si nosotros tenemos una planta con pocas hojas o con muchas hojas, por supuesto la respuesta va a ser diferente, o si la tenemos una planta que tiene más que ver con, necesita más condiciones de luz y menos de sombra, si yo la corro de repente del lugar, voy a obtener que la planta empiece a florecer, y mientras tanto donde estaba antes quizás no lo hacía, teniendo todos los otros requerimientos en sus estados disponibles, o sea, bien, yo la cambio y las hojas captan la señal lumínica por medio del fitocromo y empieza a desencadenarse la floración. Una vez que empieza a desencadenarse el proceso de floración, como habíamos dicho antes, no hay vuelta atrás y toda la planta se pone a disposición de la formación de la flor. Todos los requerimientos de la flor van a volverse los principales para la planta. Es por eso que en algunos cultivos lo que se pretende es que no florezcan porque, por ejemplo, estoy pensando en plantas de tipo albahaca o perejil, que son plantas anuales y que una vez que florecen, lo que sigue es la senescencia de toda la planta, entonces se le sacan las flores, ¿para qué? Para que esa planta pueda durar un poquito más en el tiempo. El fitocromo lo que hace, sí. ¿Puede producirse un estadio de revegetación si el fotoperiodo se cambia, se altera el fotoperiodo? Puede producirse un qué. Si la planta se introduce o comienza el ciclo de floración, si se modifica el fotoperiodo, ¿puede volver hacia atrás y generarse una revegetación? Si ya Bueno, se eso va a depender inició, del tipo de la planta. si ya se inició igualmente el proceso de desarrollo de la flor, ya no. Recordá que una vez que se genera la división del meristema, no hay posibilidades de volver atrás. Pero sí, cambiando el fotoperiodo, lo que puedes hacer es no inducir, o sea, impedir que se diferencie el meristema en lo que va a ser futuramente la flor. ¿Mm? Lo puedes impedir, pero no revertir. Exacto. Ahora vamos a seguir hablando, Emiliano, y capaz que se te aclara un poquito más. De acuerdo a esto, vamos a tener plantas de día corto y de día largo, ¿sí? Es decir, que hay plantas que necesitan una cierta cantidad de horas para poder florecer y que dependiendo de su estructura van a ser más horas de luz o menos horas de luz. Yo lo que podría hacer en un invernadero, por ejemplo, es alargarle las horas de luz con luz artificial o acortar las horas de luz tapando bien y que no entre ningún rayito de luz por ningún lado. De esa manera yo podría acelerar o atrasar el tiempo que le lleva a la planta a empezar el proceso de floración, pero nada más. Hay experimentos, que por ahí está, que Sarri Crescent lo pasó, hay experimentos que muestran que con una sola hoja que
perciba la luz, ahí está, se te va, Sabri, Este es el que no tenía ninguna, este es el que tenía... ahí, déjalo ahí. Con una sola hoja que perciba la luz, siendo que todas las demás hojas están tapadas, esa hoja puede llegar a dar la señal para que empiece la floración. Sin embargo, bueno, esto es un experimento que se dio en una planta muy puntual, pero por lo general se necesitan mínimamente 10 hojas, aproximadamente 7 hojas, dependiendo de la planta, ¿sí? Para que tenga más fuerza ese estímulo. Bien, entonces las hojas van a mandar ese estímulo por medio del floema hacia el resto de la planta y se va a iniciar la floración. Pasamos, Sabri. Los fotorreceptores que están implicados, como dijimos bien, son los fitocromos principalmente, y después tenemos los criptocromos y los fotorreceptores de ultravioleta B, que captan diferentes longitudes de onda. El principal es el fitocromo, que es el que capta la luz roja. Sí. Entonces, de acuerdo a esto que había dicho ya anteriormente, vamos a tener respuestas de día corto, respuestas de día largo y respuestas de día neutro. Esto es una cosa muy importante que nos tiene que quedar en claro. No es, por supuesto que las horas de luz del día son lo importante, pero es más importante que no se interrumpan las horas de oscuridad. Una planta de día corto necesita una determinada cantidad de horas de luz, pero necesita más cantidad de horas de sombra. Si yo corto, sobre todo con una luz roja, esas horas de sombra, la planta, aunque tenga la cantidad de horas de luz que necesita, no va a florecer. ¿Me expliqué? A pesar de que el nombre es planta de día corto y planta de día largo, lo importante es la cantidad de horas que permanezca en oscuridad. Tenemos la diapositiva para mostrarlo y ejemplificarlo más gráficamente, Sabri. Ahí está. Fíjense, acá en la planta esta de día corto, yo necesito una duración crítica de la noche de 16 horas. Si tengo menos de 16 horas, la planta no va a florecer. Fíjense, en la tercera línea, yo tengo las 16 horas de sombra cortadas por un ratito de luz. Y ese ratito, aunque sea muy pequeño, es suficiente para que la planta no florezca. Cuando hablo de luz, no hace falta que sea una luz radiante. Un rayito de sol, una lamparita prendida, una dicroica, ya hace la diferencia. Por eso nosotros vamos a ver en muchos invernaderos que están tapados con lonas negras, o sea, que toman el cuidado de que todos los rincones estén bien tapados, porque un poquitito de luz que entre hace que la planta no florezca. Y en las plantas de día largo pasa que también, si yo le pongo sombra al día, en esta planta no voy a tener flores, ¿sí? El tema es siempre la sombra, más allá del nombre. Y hay algunas plantas que, la verdad, que les es indistinto la cantidad de horas de luz, porque son neutras. Hay un experimento que se hizo también, en donde a una planta de día corto, que acá estamos viendo en la figura A, se le hizo el tratamiento que correspondía, con las horas de oscuridad que correspondía, y la planta floreció. Luego se interrumpieron las horas de oscuridad con luz, y la planta no floreció. Pero
en un tercer tratamiento se le ofreció, después de las horas de luz, se le ofreció un tratamiento con luz roja lejana y la planta volvió, o sea, floreció de todos modos. Esto significa que el tratamiento con luz rojo lejano puede revertir la acción de la luz que interrumpe las horas de sombra, de oscuridad. ¿Me expliqué bien? ¿Alguna duda? Porque esto es importante. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Y fíjense que en las plantas de día largo, bueno, tengo también una cantidad de horas de luz que son necesarias. Cuando la hora de luz es cortita, no florece, que ese sería el tratamiento A. En el tratamiento B, la cantidad de horas de luz es la misma, pero hay una interrupción en las horas de oscuridad, y eso le da a la planta la luz necesaria para poder florecer. Y luego, en el tratamiento C, por más que después esa planta se trate con la luz roja lejana, no florece. Entonces, fíjense que tienen comportamientos antagónicos, las plantas de día corto con las plantas de día largo. Cuando una florece, la otra no. ¿Sí? Y vamos a ver que si nosotros fuéramos, si nos posicionamos en el ecuador del planeta, que es la latitud 0, y nos vamos alejando hacia, acá está, muy bien, nos vamos alejando hacia los polos y aumentando en la latitud, lo que vamos a notar es una disminución en las horas del día y un aumento en las horas de oscuridad. ¿Sí? Entonces, por lo general, a ver, pensemos entre todos, ¿qué tipos de planta es más común que yo encuentre en latitudes altas, ya sea de día corto o de día largo? ¿Qué les parece? En una latitud alta, es decir, más al sur o más al norte, ¿qué tipo de planta voy a encontrar? Pensando en que la cantidad de horas de luz es mayor. Profe, aprovecho este segundo de pensamiento y me retiro. Voy a seguir trabajando, volvemos a abrir. Bueno, Bueno, gracias. no hay ningún problema. Linda tarde. Dale, nos vemos, profe. Chau. Chau. Bueno, a medida que nos acercamos a los polos vamos a ir encontrando mayor cantidad de plantas de día corto, porque evidentemente vamos a tener más horas de sombra, de oscuridad, ¿sí? Pensemos en que en el Ecuador tenemos prácticamente la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad, ¿sí? Pero si yo me voy hacia el sur o me voy hacia el norte, voy a tener en verano, por ejemplo, días muy largos, y en otoño y en invierno días muy cortos. Entonces las plantas van a estar adaptadas a esas diferencias tan extremas, ¿sí? Buenísimo. Seguimos. Bueno, esto es un poquito más de lo que estábamos hablando. Tenemos el fotoperíodo crítico, que son la mínima cantidad de horas de luz que necesitamos, y que menos de eso la planta no florece, aun cuando tenga todos los demás requerimientos cubiertos. Menos Entonces, o más de ese periodo. O sea, el periodo crítico es el valor máximo de horas de luz que soporta y el menor número de horas de luz que soporta. Entonces, vamos a tener un fotoperiodo umbral como el periodo, la cantidad de horas óptimas, y después hacia los costados, ¿sí? Vamos hacia la mayor cantidad de horas de luz que puede tener y hacia la menor cantidad de horas de luz que puede tener, que permitan la floración. ¿Mm? chicos, cuando estén cansados, si quieren hacer un recreo, nos dicen, ¿eh? ¿Quieren hacer un recreo ahora? ¿No? ¿Seguimos? No, no. No, por mí todavía, ¿eh? Bueno, seguimos un poquito más. Bueno,
Bueno, esto es un poco más de lo que estuvimos hablando de la luz roja y la luz roja lejana, que la respuesta fisiológica es que se inhibe la floración la luz roja, y cuando está tratada con luz roja lejana, se reinicia. Eso ya lo estuvimos hablando, así que lo podemos pasar. Acá este Bueno, cuadro es un poco a modo de resumen, ¿sí? Estamos hablando de toda la respuesta fotoperiódica, desde la recepción del estímulo, ¿sí? El fitocromo activo, ¿sí? Dijimos que se produce la recepción lumínica es en las hojas, en los fitocromos de las hojas, ¿sí? Se activa, ¿sí? El ritmo circadiano, se transporta, ¿sí? Este estímulo por el floema de la planta, ¿sí? Hacia el meristema, y nosotros dijimos que se va a transformar, se va a desarrollar, y se producen cambios genéticos, bioquímicos, fisiológicos, a nivel de las células que lo conforman, o sea que estamos hablando histológico y morfológico, la construcción, la constitución, en realidad, de la flor. Entonces, hablamos de el cambio del meristema vegetativo a meristema floral, ¿sí? Y la formación, las fases que nosotros habíamos estado viendo, ¿sí? El desarrollo, la constitución de los órganos, y luego la apertura de la flor. Entonces, este es como el cuadro resumen de toda la respuesta al fotoperiodo, organizado en un único esquema, digamos. Bien, y el último de los factores externos, de los cuales nosotros vamos a hablar en el día de hoy, va a ser la vernalización. Y entendemos por vernalización como la adquisición de la capacidad de florecer o la aceleración de la floración mediante el tratamiento con frío. Vernalización también es un concepto que no se trabaja solo para floración, sino que también se lo trabaja con las semillas, ¿sí? También se habla de la vernalización de las semillas como aquellas semillas que requieren de manera obligada, ¿sí? o no, ¿sí? La necesidad de estas semillas de recibir un tratamiento con frío para poder eclosionar, digamos, abrirse, ¿sí? Y que inicie la fase vegetativa de la planta. Entonces, vernalización es un concepto que lo van a volver a tratar cuando hablen de las semillas, ¿sí? En este caso lo vamos a ver con la floración. Entonces, la vernalización no es obligatoria en todas las plantas, sino que es solo de algunas en particular. Estamos hablando de dos tipos de vernalización. Estamos hablando de la vernalización absoluta, aquellas que no pueden florecer si no tienen un tratamiento con frío, ¿sí? Y la vernalización relativa, aquellas plantas que responden de forma cualitativa a la vernalización, o sea que puede llegar a ser que se dé o no la floración. Eso pasa perdóname, Fabi. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en el trigo, que la vernalización, o sea, un tratamiento con frío, lo que hace es acelerar la floración, pero que en realidad no es indispensable para que florezca. La vernalización se puede, o la duración en realidad del periodo de vernalización, se mide en horas de frío. En este caso, tenemos el efecto de la temperatura de vernalización y de la duración de las flores. Del tratamiento con frío. Menos de 5 semanas de tratamiento con frío, esta plantita, que son unas campanillas, no florecen. Y a partir de la 7ª semana de tratamiento con frío, empiezan a florecer. Cuanto más semanas de frío tengan, entonces mayor va a ser la floración. Ahí estamos. Fíjense que esto es como si fuese un cuadro de doble entrada, ¿no? Donde en el eje Y vamos a tener la duración, ¿sí? De la cantidad de semanas, y en el eje X
la temperatura a la cual fue expuesta esta planta. Fíjense que la temperatura óptima en este caso la estamos encontrando en esta línea, alrededor de los 7 grados. Y a partir, como dice Eugenia, de las 7 semanas mínimas de exposición a esta cantidad a estas horas, ¿sí?, de frío, y con esta temperatura. Algunas plantas que requieren de vernalización, acá tenemos las absolutas, ¿sí?, las que sí o sí deben recibir exposición o tratamiento con frío, y las que no, estamos hablando de, algunas las conocemos, ¿sí? Estamos hablando de la avena, la lechuga, el centeno, la espinaca, o por ejemplo la remolacha, la zanahoria, plantas que requieren algún tipo de tratamiento con frío. En este caso estamos hablando de que hay autores, ¿sí?, que hablan de que la vernalización para que se dé, disculpen, para que se dé la vernalización es necesaria la presencia de células en división, ¿sí? En principio, cualquier tejido de la planta puede ser el punto de percepción de un potencial de la vernalización, ¿sí? Y una vez que la planta ha recibido el estímulo, ya se induce de forma permanente. Eso es importante porque por lo general este proceso de vernalización se da en invierno. Y en invierno la mayoría de las plantas no tienen hojas, pero los meristemas son los órganos, o sea, el tallo es el órgano que va a estar percibiendo el estímulo para que luego se produzca la floración. Esto es una de las diferencias que tiene fundamental con el fotoperíodo, donde el órgano que recibe es la hoja, y acá no necesariamente si el meristema es el que recibe el estímulo de frío. Entonces, estimular con frío el meristema es suficiente para que se produzca esta... Sí. Sí. Exactamente. Y eso, perdón, una pregunta bien estúpida voy a hacer. Pero ¿no? si yo ponerle hielo a un meristema es hacer una vernalización. No te va a servir. O sea, el tratamiento tiene que ser con frío constante. Vos fíjate que en las plantas, en el experimento que mostramos antes, tenían 7 semanas de frío constante. Si vos le pones un poco de hielo al meristema un ratito, no va a hacer nada. Tiene que ser como, igual que en el fotoperíodo, que tenías una cantidad de tiempo, para la vernalización también hay una cantidad de tiempo, dependiendo, por supuesto, cada planta va a tener una cantidad de tiempo diferente, unas un poco más, otras un poco menos, pero va a tener que ser un frío constante, que también dependiendo de cada planta va a variar el rango, ¿sí? Lo único que siempre vamos a tener que tener en cuenta es que no sea menor a los menos 4 grados, porque ese es el punto de congelamiento del floema. Entonces, tiene que ser un poquito mayor a los menos 4 grados, y dependiendo de la planta, vamos a estar, la temperatura máxima va a variar. Y eso Bueno, tiene que es una cámara frigorífica, digo. Perdóname otra vez. La manera de hacer esto es una cámara frigorífica. Sí. Claro. Sí. Lo puedes poner en la heladera, por ejemplo. Igual Claro. no se puede contar las horas de frío. Claro, sí, se cuentan horas de frío, el tiempo que está esta planta expuesta a el frío. Mirá, yo te voy a contar una anécdota, que se la conté a Sabri cuando estábamos preparando también la clase. A mí me gustan los tulipanes. Y los tulipanes, ustedes no sé si saben, son típicos de zonas de frío. Nosotros acá en Argentina tenemos plantaciones de tulipanes muy lindas en la parte de Trevelin, no sé si conocen, esa zona de la Patagonia.
que es bosque andino, y bueno, yo me compré un tulipán, acá era agosto, estaba divino el tulipán, me lo vendió el señor del vivero, hermoso, un tulipán rosita, y le digo, ¿cómo lo tengo que cuidar? Me dice, no, bueno, ahora te va a crecer, qué sé yo. Después cuando se le caiga la flor, vas a ver que la plantita entra en senescencia, guarda el bulbo en la heladera. Yo al bulbo lo dejé en la tierra. Bueno, por supuesto, al año siguiente no me creció nada, porque claro, después de haber pasado todo el verano de 40 grados de calor, el bulbo se me murió. Pero si yo le hubiera hecho caso al señor del vivero y hubiera agarrado el bulbo, lo hubiera envuelto en papel de diario y lo hubiera puesto en la heladera, al otro año yo lo hubiera podido plantar y seguramente iba a tener otro tulipán. Ese es un caso donde la planta necesita vernalización, ¿sí? Pero yo necesito una cámara frigorífica o un lugar que tenga temperaturas bajas, constantes y durante un cierto tiempo, porque si yo le pongo hielo un ratito, no funciona. Por eso a veces una nevada, no sé, en una época crítica del año, te puede ayudar a un cultivo o te lo puede destruir. Porque si te cae en un mal momento, la nevada te quema todo. Por dos razones. Primero, porque te quema el cultivo, ¿sí? Y segundo, porque tal vez si esa planta no requería de vernalización, también te destruye, ¿sí? El cultivo entero. Aquellas plantas que requieran de cierto tiempo y de cierto tiempo de frío, ¿sí? En estas zonas cada vez más con el calentamiento global o con la aceleración del cambio climático, ¿sí? Hay cada vez rangos de temperatura más altos en el sur. ¿Mm? Antes en Ushuaia se acumulaban metros y metros de nieve, y hoy en día casi que nieva un poquito, ¿no? Para hacer la bajada de antorchas en Ushuaia, para festejar la venida del invierno, pero después las temperaturas son muy altas. Entonces, no siempre, por suerte todavía, los campos de tulipanes siguen habiendo, pero si sigue aumentando la temperatura, en algunos años puede ser que ya que el nivel, digamos, la latitud a la que se deba cultivar el tulipán deba ser más baja, ¿m? Porque va a requerir de tiempos de frío más largos que, tal vez por el calentamiento global, en Trevelin ya no haya ese periodo de tiempo de frío. ¿M? Entonces, no sé, tal vez en unos años los campos de tulipanes se muden más al sur. ¿M? Claro. Entonces son dos los factores, ¿sí? La temperatura, ¿sí? de ese tiempo y el tiempo de exposición a esa temperatura. ¿Sí? Que no sea menor a los 4 grados, porque si no podríamos decir, bueno, nos vamos a la Antártida, si pudiéramos llevar especímenes a la Antártida, ¿no? No se puede. Pero si quisiéramos, diríamos, bueno, si necesita frío, ¿qué más frío que en la Antártida? Y no, porque estamos hablando de temperaturas de menos 40 grados. Entonces ya ahí se nos congelaron los tulipanes. Entonces, entonces, no es buen lugar. Descartado la Antártida. Cuando se termine de derretir los polos, podemos mudar los tulipanes. Pero hasta el momento, con los menos 40, no nos van a florecer los tulipanes en la Antártida. Así que bueno, dos factores, tiempo de exposición y temperatura. ¿Alguna duda, chicos? Y el viento no se considera porque también tiene mucha velocidad en esa zona, no solo Sí. por el frío. Es verdad lo que decís, Gladys. Lo que pasa es que el viento no es un factor del cual dependa la floración, que era nuestro tema de hoy. Para que una planta pueda llegar a florecer, necesita lo que nosotros acá, lo que dijimos durante toda esta clase, la luz, la temperatura, el pH, el agua, los requerimientos nutricionales, las hormonas. Pero el viento no es un factor determinante de la floración. Por supuesto que si yo estoy en un lugar donde hay vientos de ráfagas de más de 40, 50 kilómetros por hora, las plantas nativas lo más probable es que estén adaptadas a eso. El tema es cuando yo quiero llevar una planta exótica.
Y ahí voy a tener que tener ciertos cuidados, como ponerle alguna barrera para que el viento no les saque las flores, porque todos sabemos que si, por ejemplo, yo tengo un frutal, que pierde las flores, lo que voy a perder son frutos, entonces lo que voy a estar haciendo es teniendo una pérdida económica. Bueno, en ese caso voy a tener que poner, se usan mucho en el campo de la Patagonia, son barreras de árboles, Los álamos. barreras de álamos, se usa mucho, porque el álamo lo que hace justamente es parar un poco las ráfagas de viento. Igual acá en la provincia de Buenos Aires también vos vas a ver, en muchas ocasiones, si vas por la ruta 2 lo debes haber visto más de una vez, que hay como montecitos de álamos o como paredones de álamos para justamente... Es una hilera de todos álamos. Sí. Sí, sí. Bueno, y no sé si respondí a tu pregunta, pero básicamente el viento no es algo que influya en la floración. Sí, sí, eso lo entendí, ¿no? Yo lo decía más porque he visto que es tan fuerte que levanta la planta y la arranca de raíz y la hace volar, por eso, Sí. más o menos, pero bueno. También, por ejemplo, sumando a lo que decía Gladys, también, por ejemplo, en Mendoza se cuidan los cultivos del granizo, que es un factor que rompe, ¿sí? O destruye en parte a tu cultivo. Entonces, hay otros factores, obviamente, determinantes del lugar. Nosotros, porque esto de llevarlo a la Antártida era sobre el frío, ¿no? Pero obviamente que para poner tu campo, ¿sí? Y hacer tu plantación, vas a tener que considerar un montón de factores que tengan que ver con la durabilidad de tu planta. ¿Qué nos vamos a preocupar por si hay suficiente frío cuando al día anterior le cayó un granizo? O te lo llevó el viento, te llevó el campo de tulipanes. Entonces, obviamente que hay varios factores ahí que van a influir. Se usan mucho pequeños invernaderos, que se cubren con plásticos justamente para proteger a la planta. Sí. Bueno, ¿tenemos una actividad para proponerles? ¿O Sí. después? ¿Me perdí? Quedaban 2 diapositivas nomás. Ah, bueno. Que igualmente es medio de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Hablamos de, bueno, la vernalización y otros reguladores de crecimiento que pueden llegar a influir en esta necesidad de vernalización de algunas especies vegetales. Por ejemplo, el ácido giberélico, ¿sí? Estamos hablando de que induce la floración en aquellas plantas que precisan de vernalización, entonces podemos reemplazar ese periodo de tiempo de frío, de exposición al frío con el ácido giberélico. Acá tenemos algunos casos, ¿sí? Como el alcaucil, la zanahoria, la remolacha, los que habíamos dicho antes, ¿no? Que estaban acá. Estos son algunos ejemplos, tal vez los más conocidos. Y el rango de necesidad de horas de frío de algunas especies, ¿ven? No todas tienen las mismas necesidades de horas de frío. El almendro tiene pocas, el almendro y el membrillo tienen una necesidad entre 100 y 400 horas de frío, y vemos acá que el peral y el manzano, ¿ven? Requieren de entre 300 y 1500 o 1800 horas de frío. Y en este caso, necesidades de frío menores a 7 grados. Así que bueno, el efecto de la vernalización, sí puede ser revertido por un tratamiento posterior a la alta temperatura, que se conoce como desvernalización. Entonces, así como el fotoperiodo, decía María Eugenia, nosotros lo podemos de alguna manera revertir si le exponemos a la planta a luz de rojo lejano. Bueno, en este caso podemos revertir el proceso de vernalización, ¿sí? Con una exposición inmediata
a temperaturas cercanas a los 30 grados, que este fenómeno es el que se denomina como desvernalización. Y ahora sí, hemos terminado y tenemos una actividad, una propuesta de actividad para hacerles cortita, para conversar. Somos 12. ¿Nos dividimos en 2 grupos? Dale. Dale. Entonces, mientras Eugenia les comento un poco. Ah, espérate, voy a compartir la pantalla donde tenemos los cultivos. Vamos a trabajar con una página que sugiere el INTA, que capaz que la conocen o no, no sé, donde está todo el mapa de la República Argentina, los cultivos por provincia, los cultivos agrícolas por provincia, y los meses, y de acuerdo a cada cultivo, están en diferentes colores, la época de cosecha, la época de cultivo, la época de floración, dependiendo de qué cultivo nosotros elijamos, de qué provincia y de qué mes nos va a salir la información. Ahora eso lo vamos a trabajar en grupitos, 10 minutos, más no. No, y vamos a dividirnos en 2 sesiones. Espérate, que... A ver, ahí estamos. Ahora sí, bueno, van a recibir una invitación, ¿sí? A una sesión de grupos. Nos vamos a dividir en 2 grupos pequeños dentro del Zoom, y en un ratito, en 10-15 minutos, nos volvemos a reunir, ¿sí? Con las conclusiones que un grupo va a trabajar con ellos, un grupo conmigo, y nos vamos a comentar las conclusiones. Les envío la invitación. Sabri, ¿vos nos volvés a llevar a la sala principal? Dale, sí. Ahí está, deben haber recibido una invitación. Si alguien no recibió la invitación, me dice. Marisol, ¿recibiste la invitación para ingresar a los grupos pequeños? Ahí está Sabrina. Hola. Sí, estaba esperando a que todos terminaran de ingresar a las sesiones por si alguien había tenido alguna dificultad. Bueno, les voy a mostrar este sitio, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con 2 cultivos de acá de Argentina, con el algodón y con el alcaucil. Bien, les comparto. Vamos a, desde acá, ¿sí? Yo voy a elegir el cultivo algodón. Bien, y fíjense, del algodón, ¿cuál es la fecha de cosecha del algodón? A ver. Marzo, abril, mayo, junio. Bien, marzo, abril. ¿Cómo, Juan? Disculpa. Que depende de la provincia también. Sí, depende de la provincia. En Corrientes, por ejemplo, figura solamente en marzo, ¿sí? Otras provincias figura más extendido, ¿sí? En el tiempo, la cosecha del algodón. Pero querían entre marzo y junio. Bien, entre marzo y junio. Entonces, ¿qué es lo que se cosecha? ¿Alguno sabe qué es lo que se cosecha al algodón? ¿Qué es lo que usamos? La semilla. La semilla. Sí. El fruto, va. Bien, ahí estamos. Un fruto que no es carnoso como la manzana, estamos hablando de las semillas, ¿sí? En realidad del fruto, ¿sí? Cuando se abre, ¿sí?
esa semilla tiene adentro lo que nosotros utilizamos del algodón. Entonces, la cosecha es posterior ¿a qué fenómeno? Al verano. Al verano y a qué fenómeno de la planta que acabamos de decir. Si lo que usamos es el fruto, la Fructificación. ahí está. Entonces, estamos hablando que si en esta época se produce la cosecha, quiere decir que previo o sea, si lo que se coseche en junio, quiere decir que en el mes de mayo estuvo floreciendo, y lo que se cosecha en mayo es porque en abril estuvo floreciendo, o lo que se cosecha en marzo es porque en el mes de enero, febrero estuvo floreciendo, ¿se entiende? Aquello que se cosecha es lo que se da posterior a la floración. Entonces, a ver, les pregunto, ¿qué tipo de planta, según los 3 tipos de fotoperiodo que nosotros hemos visto? Se los voy a reducir a 2. ¿Qué creen? ¿Que esta planta es de periodo de día corto o de día largo? Y por la zona debería ser de día largo. ¿Día largo? Parece que no. Y por la temperatura también. Aunque no tratemos con la temperatura, ¿cuándo es el día más largo que nosotros tenemos en el año? El solsticio de verano, ¿cuándo es? El día con mayor... ¿Qué día, Juan? Disculpa. En diciembre, ¿no es el 21 de diciembre? Bien, perfecto, el 21 de diciembre. Ese día es el que tenemos mayor cantidad de horas de luz. Por lo tanto, posterior a esa fecha, las horas de luz se van reduciendo. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 21 de junio. Ahí está, hasta el 21 de junio. Y mirá en qué sector nosotros estamos teniendo la cosecha. En periodos cercanos a lo que nosotros llamamos bueno, nuestra época del año, que es el invierno, ¿sí? En el hemisferio sur. Entonces, la planta está capturando, ¿sí? Y la floración se induce cuando se comienzan a cortar los días, ¿sí? Las horas de luz. Entonces, por ejemplo, a pesar de que nos confunde, porque nosotros en abril todavía tenemos calor, y en realidad, a pesar de que el 21 de diciembre arranca el verano, ¿sí? El 21 de diciembre es el día con mayor cantidad de horas de luz. Que no nos confunda la temperatura del verano con la cantidad de horas a la cual esta planta está expuesta a la luz, y que recuerden, lo que nos importaba era la cantidad de horas de sombra que tenía. Entonces, esta planta, ¿sí? El algodón es una planta de día corto, por lo tanto, requiere de periodos prolongados de oscuridad para que se induzca la floración, ¿sí? Entonces, recién cuando los días comienzan a acortarse, ¿sí? Estamos llegando a marzo, abril, recuerden que el equinoccio, ¿sí? El equinoccio, ¿sí? Está en el 21 de marzo, por lo tanto ahí ya estamos teniendo la mitad, ¿sí? La mitad de horas de día de luz que de oscuridad. Entonces, esta planta es de día corto. Es tal vez un poco para relacionar, ¿sí? Las fechas en la cosecha relacionados con el momento de la floración, ¿sí?
de esa planta. Vamos a hacer otro. El alcaucil. ¿Qué nos comemos nosotros del alcaucil? ¿Alguien come alcaucil? Sí, yo. ¿Sí? Bien. ¿Lo comés, o sea, vos lo cocinás Sí. el alcaucil? Sí, sí, ¿Sí? hervirlo. ¿Alguien Ujú. lo come crudo el alcaucil? No, aceite, vinagre y adentro. Ay, sos de las mías, Ivana, entonces. No le pongo vinagre, pero sí le pongo aceite y sal, y se moja la hojita, ¿sí? Y para comer, para la cena liviana. Bien. Ivana, La flor, ¿no? ¿O no? bien. La flor, a ver, Ivana, yo te pregunto, amante del alcaucil, ¿cuál es el mejor alcaucil? ¿El primero que sale en la temporada o el que sale al final de la temporada? El mejor para comer crudo. No pregunto cocido porque, bueno, se cambia, digamos, un poco la textura del alcaucil. Pero para comerlo crudo, Ya un poquito más, el primero no. ¿el primero no? ¿Los primeros no? ¿Cuáles son los más tiernos? ¿No? Bueno, No tengo. ¿no? A mí me encanta el alcaucil. En mi casa, cuando hay temporada de alcaucil, es como la dieta, ¿vieron la dieta del kiwi? Pero la dieta del alcaucil es en mi casa. Es alcaucil de desayuno, almuerzo y cena. Entonces lo conocemos, ya lo vemos en la verdulería de mi casa y ya sabemos qué tipo de alcaucil es. El alcaucil, los primeros que salen de la temporada son súper tiernos. Vos mojás la hoja, la pones en la boca y se desarma el alcaucil. Los últimos de la temporada, ponés a prueba los arreglos que te hizo el dentista la temporada pasada, ¿sí? Porque está durísima la hoja del alcaucil. Dejás media dentadura, ¿sí? Por poco que le tenés que agarrar con un cuchillo. ¿Por qué? Porque como dice Juan, no exactamente, no nos estamos comiendo la flor, pero sí nos estamos comiendo lo que en el futuro va a ser una flor. ¿La flor de qué? ¿Qué tipo de planta es el alcaucil? ¿No? Un cardo. El alcaucil es un cardo. Entonces les voy a mostrar una imagen. Esta es la flor abierta del alcaucil. Fíjense, este es el que compramos en la verdulería. Parecería que es la flor, pero en realidad es la etapa previa, todavía está en desarrollo la flor. Esta, claro, es lo que sería el pimpollo, ¿sí? de la planta. Entonces, cuando vienen los últimos alcauciles de la temporada, ya el centro, incluso el corazón del alcaucil, no se puede comer. Miren, acá tengo una imagen. Esto, uno, cuando lo come crudo, lo que uno que le va sacando son los pétalos, ¿sí? Y el centro, que es lo mejor para el final, le sacás todos estos pelitos que tiene en este sector, y el corazón lo cortás y lo pones en el aceite con sal y te lo comes. Esto que sería acá, ¿no? Como el corazón del alcaucil. Cuanto más tardío, ¿sí? es el alcaucil, más duro está. Entonces, acá adentro ya es más difícil sacarle, ¿sí? todas estas pequeñas hojitas, ¿sí? Y ya se vuelve casi que incomible el centro del alcaucil propiamente, porque está muy cercano al momento de la apertura, ¿sí? de la formación. Esto que se ve en violeta es el violeta de la flor propiamente dicha. Esto. Entonces, ¿ven? Este es la imagen. A ver, miren, acá está cortado por la mitad, ¿ven? ¿Eso tiene que ver con la época del año o con el momento que se saca de la planta? Por el momento en el que se saca de la planta. ¿Pero por qué?
Porque el alcaucil, fíjense, fecha de la cosecha. Esta planta es una planta que requiere de vernalización. Les tiro un tip. Planta que requiere de vernalización. Entonces, ¿qué implicaba la vernalización? Momento de Horas de frío. frío durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, Sí. fíjense que la fecha de cosecha, ¿sí?, es posterior a el invierno, digamos, crudo de junio, julio, ¿sí? Los primeros, acá, no sé si es tanto en agosto, puede que sea a fines de agosto, obviamente esto varía, ¿sí?, año a año, cómo sean los inviernos, si es un buen invierno, si es un mal invierno, ¿sí? Hablamos de buen invierno cuando tiene buen frío, y mal invierno cuando es un invierno muy templado, pero el frío es requerimiento esencial para que se dé la floración. Entonces, ¿cuándo es la cosecha del alcaucil? Ahí, apenas terminó las horas, el requerimiento mínimo de horas de frío para el alcaucil, para que se desarrolle, ¿sí?, la flor antes de su apertura. Hay distintos periodos en los que se cosecha, y bueno, los primeros son los más blanditos porque se están todavía desarrollando, los últimos que salen de temporada son los más duros de la existencia, porque ya está cercano, está en un lugar cercano a la flor, ¿sí?, a esta flor del cardo. Miren. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Queríamos ¿Cuál es por qué es aplicarlo. seco? ¿Cómo, Juan? San Juan, ¿es porque es seco el clima? Porque veo que solo se cultiva en San Juan. Sí, lo que no sabemos con Eugenia, o sea, esta página estaba recomendada por el INTA, desconocemos, no le encontramos la fecha de actualización, digamos, de esta página. Fíjense que acá figura, está publicada en 2014 y que se actualizó en abril, como que el mismo día. No sabemos si ha recibido nuevas actualizaciones, al parecer no. Tal vez hoy en día haya otras provincias que cultiven alcaucil. La verdad, ahí lo desconozco. No te sabría decir si hay otras provincias. En La Plata sé que hay muy pocas, pero hay productores que lo cultivan. Ah, mirá. Es un cultivo digamos, exótico, pero no es tan común que se cultive el caucil. Claro, claro. Eso no te sabría. Ay, son y 18. Esperen que me voy a pasar por la otra sesión de grupos a ver si estamos como para volver. Ahí vengo. Ahí el periodo era mucho más corto. Mirá, todo va a depender de dónde sea nativa, como siempre, de dónde sea nativa la planta. Nosotros hoy en día nos estamos manejando con mucha cantidad de plantas exóticas. Muchas de ellas, para poder ser sembradas en diferentes lugares, fueron modificadas genéticamente. Por ejemplo, la soja, que es como el icono de las modificaciones genéticas. La soja es una planta típicamente asiática, nativa de Asia, de terrenos inundados. Sin embargo, fue modificada genéticamente de manera tal que nosotros las podemos plantar en cualquier tipo de terreno, inclusive en Patagonia hay algunas plantaciones de soja, y bueno, la soja crece, después destroza el terreno porque se come el poco humus que tiene, la capa de suelo fértil se la lleva toda, y queda lamentablemente el terreno
pobre para plantar cualquier otra cosa, pero crece. Esa planta está modificada genéticamente. Una planta que fue nativa de terrenos inundados va a crecer en lugares donde con suerte llueve 100 centímetros cúbicos al año. Entonces, eso a veces nos confunde, porque lo que nosotros tenemos que pensar en este momento, como lo estamos planteando nosotras, es una planta sin modificación genética. Una planta nativa de zonas tropicales no va a necesitar vernalización, porque a lo sumo en una zona tropical tendrás 1 o 2 días de alguna helada excepcional, pero no es lo más común. En cambio, una planta, de repente, como yo hablaba del tulipán, que son típicas de zonas frías, o que florecen cerca del invierno, sí va a necesitar de vernalización. En un momento yo había dicho, por ejemplo, el trigo es una planta que no necesita de vernalización para crecer, para florecer, pero si nosotros le hacemos un tratamiento de frío, lo que vamos a producir es que florezca más rápido. Entonces, bueno, de acuerdo a las plantas, a los requerimientos de las plantas, van a necesitar o no. Eso es muy particular de cada especie. Nosotros recién ya vimos una planta de día largo, una planta de día corto, y en este caso tenemos a la avena. Pensemos en la avena. ¿Qué tipo de planta es? Si yo me fijo en qué meses se siembra y en qué meses se cosecha. ¿Qué les parece? De día largo, porque la cosecha es cercana a diciembre. Bien, bien. Y en este caso, la vernalización puede existir o no, ¿sí? Igual que en el trigo, puede existir o no. Si yo tengo vernalización, voy a cosechar antes. Fíjense, en Tierra del Fuego, yo siembro en noviembre, mientras en las otras provincias que son del centro del país, yo siembro en otoño y en invierno, y cosecho en verano. Y en Tierra del Fuego la siembran a fines o al inicio del verano, y la cosechan en marzo. Eso es por la diferencia de climas que hay, ¿no? El verano de Tierra del Fuego es parecido a nuestro invierno. Por el tiempo de exposición al frío y también por el periodo de oscuridad. Fíjense que también estamos en una latitud mucho más baja. Por lo tanto, el tiempo de día y de noche cambia en relación a lo que podemos tener en Buenos Aires. Tal cual. Tavi, nos pasamos a la sala general porque yo no podía compartir pantalla y te llamaba y no me atendías. Entonces dijimos, bueno, vamos a la sala general y ahí pudimos hacerlo entre todos. Está listo. Bueno, nosotros terminamos con nuestras 3 plantas, así que no sé si alguno le quiere contar al grupo de Sabrina qué es lo que vimos y después el grupo de Sabrina nos cuenta a nosotros. Qué silencio de radio. Bueno, les comento, nosotros estuvimos viendo la avena, ya nos escucharon, vimos la cebolla. ¿Están viendo mi pantalla o se están viendo ustedes? Sí, estamos viendo. Sí, se ve. Sí, se ve. Están viendo mi pantalla, entonces vimos que la cebolla estaba en Río Negro y en San Juan. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que la cebolla, ¿qué era? ¿Una planta de día corto o largo? Háganme quedar bien, vamos. ¿No? ¿Nadie? A ver, pensémoslo. La cebolla es una planta de día corto, ¿sí? Necesita pocas horas de luz y más horas de oscuridad para poder
florecer. Y no necesariamente precisa de la vernalización, ya que la tenemos tanto en Río Negro como en la región de Cuyo, en San Juan. Después, en cambio, la cereza la teníamos en Neuquén y en Río Negro, y la cereza es una planta que sí o sí necesita de la vernalización, es un árbol frutal que necesita de la vernalización para florecer. Por eso la tenemos ubicada solamente en la Patagonia. Y bueno, y la avena ya no me escucharon. Sí, sí. ¿Qué? No te escucho, Sabri, estás muteada. Te iba a decir si querías seguir compartiendo y mostrabas el algodón. En el mismo mapa, el algodón, que es el que estuvimos trabajando nosotros, y alguien del equipo que estuvo trabajando conmigo el algodón, si se anima a decir unas breves palabras. Espérame, porque lo acabo de sacar de compartir pantalla. ¿Qué parte del algodón es la que nosotros usamos? El fruto. Algodón. Bien, proceso que viene después de qué? De la floración. Entonces, sí, ahí alguien estaba diciendo algo. Sí, sí, floración. Ah, floración. Entonces, la cosecha iba a ser posterior a qué proceso? A la floración. A la floración. Si lo que no estamos usando es el momento después de que haya abierto esa flor, entonces, ¿qué tipo de periodo, ¿sí? O de fotoperiodo es el que inducía la floración? ¿Días cortos o días largos? Estábamos hablando de marzo, fíjense, marzo, abril, mayo, junio. Días cortos. Días cortos, ahí estamos, porque teníamos el 21 de diciembre, que fue el día del año con mayor cantidad de horas de luz, y por lo tanto de ahí hasta junio, ¿sí? Se están acortando los periodos de luz y se están alargando los periodos de oscuridad. Entonces esta era una planta de día corto, muy bien. A medida que se achicaban, ¿sí? Lo que uno dice, se achican los días, ¿sí? No se achican las 24 horas porque la Tierra sigue girando sobre su propio eje en 24 horas, pero sí se achica la cantidad de horas que tenemos de luz. Entonces esta planta florecía a medida que se iban acortando ese periodo de luz, y recordando siempre que lo que nos interesa es que la planta permanezca en oscuridad, ¿sí? Todo el periodo completo, digamos, sin interrupciones. Claro. Bien, y la siguiente era el alcaucil. Ahí algunos, a ver, que se han asombrado con lo que nos comemos del alcaucil. ¿Qué nos comemos? La flor. La flor. La flor, ¿era la flor abierta, violeta que vimos? Ah, porque yo les mostré No, una no, imagen. no. Serían los Eran pétalos. los pétalos antes de Ahí terminar la estamos. floración. Miren, yo les voy a mostrar, ¿sí? Esta es la flor, ¿sí? Y el flor de, este es un cardo, ¿sí? Y lo que nos estamos comiendo, el alcaucil, es la flor a medio desarrollar, ¿sí? Fíjense, miren. ¿Mm? Sabri, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. No se ve nada. Ah, ¿no se ve nada? No, Ah, deja de compartir tengo vos que dejar entonces. de compartir yo, me parece, Dale. ¿no? Pensé que se estaba viendo lo que estaba mostrando. No, por eso te decía, estás hablando como si se fuera Ah, a ver. como y si no- se viera. Ahí está. Fíjense, acá tenemos esto violeta, ¿sí? Porque es la flor ya desarrollada, completa. Entonces, hablábamos de cuáles son los alcauciles, los que hice un testeo a ver de quiénes comían los alcauciles crudos, ¿sí? Y quiénes
son amantes de comer el alcaucil en aceite, ¿sí? Aceite y sal, o aceite, vinagre y sal, ¿sí? Saben que hay como alcauciles que son súper tiernos y alcauciles que, yo les decía, ponen a prueba todos los arreglos que hace el dentista, porque están muy duros, que son los alcauciles tardíos en la cosecha. ¿Por qué? Porque ya están muy cercanos a hacer la flor, a la flor del cardo. Entonces, los más tiernos son los primeros en la cosecha, los que están lejos de toda esta diferenciación celular. Miren, en la diferenciación de los órganos. Entonces, incluso toda la parte central del corazón del alcaucil. La próxima vez que compren, fíjense, compren uno del principio de la temporada y otro del final de la temporada. En este caso, el alcaucil, ¿sí? Es una planta que requería de vernalización, ¿sí? Y que por eso la cosecha era en meses posteriores al invierno. Uy, se me reinició el programa. Fechas posteriores al invierno, donde se está produciendo la inducción de la floración, ¿sí? Miren, acá. Entonces, pasa el invierno, se inicia el proceso de la floración, ¿sí? Y es ahí cuando se empieza la cosecha. Los primeros alcauciles son los más tiernos, ¿sí? Porque están en un periodo temprano de desarrollo. Los últimos alcauciles son los más duros porque son los que están más cercanos a hacer esta hermosa flor de cardo. Bueno. Preguntas. Hasta acá llegamos. Preguntas, dudas, inquietudes. Devoluciones, ¿les pareció interesante? ¿Les quedó algo difícil de entender? Se aceptan comentarios. Ale, no te escuchamos. Te vemos mover la boca, pero no te escuchamos. Yo me anoté todo para no olvidarme. Muy bien. Bien. Igualmente esta clase la grabamos, después se la pasamos a la profe, que creo que la sube a alguna plataforma, ¿no? Para que la puedan volver a ver todas las veces que quieran y aquellas personas que no pudieron asistir. Sí, la sube la profe y gracias, la vamos a esperar poder verla porque la verdad que acá la señal... Sí, Roberto, no te hagas problema y gracias por conectarte desde ¿dónde me dijiste que estabas? ¿En Río Negro? Se fue a Río Negro, tuvo que ir a trabajar a Río Negro, me comentaba, y se enganchó en la clase tarde, así que se perdió la primera parte, por eso. Ningún problema. Mirá. Está en un hospital, está trabajando en un hospital y se conectó igual, así que te agradecemos mucho. No sé si me estará escuchando, pero bueno, en algún momento lo va a ver. Va a ver la grabación. Bueno, y al resto también les agradecemos mucho la participación, sobre todo. La verdad que... Todos los comentarios. Sí, una clase, nos sentimos muy acompañadas por ustedes. Gracias por participar, gracias por quedarse, gracias por estar, por prender las cámaras. La verdad que eso es muy importante para nosotras. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Sí, estuvo bueno la parte, la introducción también, con las palabras, el juego de palabras. Bueno, vamos a hacer algo parecido ahora para salir. No vamos a despedirnos solamente con un chau hasta mañana, sino que vamos a hacer una especie de ticket de salida, ¿no, Sabri? Sí, la idea ahora es que cada uno escriba en el chat, ¿sí? La técnica del ticket de salida es algo que ustedes tienen la obligatoriedad, ¿no? De escribir, ¿sí? Algunas palabras, y las palabras que más se lleven, las que les hayan quedado grabadas de la clase de hoy, ¿sí? Previo a salir de la reunión. Entonces los invitamos a escribir en el chat aquellas palabras que se hayan quedado en la mente grabadas, ¿sí? Del encuentro de hoy. Conceptos claves de la clase de hoy.
Chicos, una cosita nada más antes de que empiecen a salir. Recuerden que la semana que viene es el repaso, y lo que quisiéramos es que de todos los temas que fueron viendo hasta ahora, traten de resolver las actividades. Vieron que las dos últimas las dejamos no como actividades obligatorias, en sí son cuestionarios que los van a ir orientando en la lectura del material. Ni siquiera es necesario que las escriban, si ustedes se dieron cuenta que pueden identificar las respuestas, pero sí es bueno que puedan tomar de ahí las dudas que tengan para que lo charlemos la clase próxima. Porque son unos cuantos temas que se vienen acumulando y bueno, en forma previa al parcial nos parece, un poco por la experiencia del parcial anterior, que es bueno poder hacer un cierre e integrar los distintos temas. Entonces, lo mismo con la actividad de hormonas, que era una tabla que tenían que completar. No importa si no llegan a enviarlas, ya arreglamos con Andrea para poner una fecha tal vez posterior al segundo parcial, para que les dé tiempo a preparar el parcial, que van a entregar todas las actividades, las que son aprobado o desaprobado, o sea, van a tener como fecha límite esa última fecha, o sea, que si vienen atrasados, porque bueno, todavía algunos vienen entregando las actividades del primer parcial, ¿no? Entonces, para que no corran tanto con esas actividades y se puedan dedicar a lo que serían los temas del segundo parcial. Y en cuanto a las clases de fructificación y germinación, que bueno, las terminamos reuniendo en un práctico para poder dar lugar al repaso, traten de ver, o sea, está subido, traten de ver si están claras las consignas, si no, en todo caso, bueno, a través del grupo de WhatsApp nos vamos comunicando, porque lo importante es que puedan empezar, porque como tienen que hacer un trabajo de ensayo, de poder germinativo, a veces, qué sé yo, por ahí falla algo, la semilla no era de buena calidad, o le pusieron demasiada agua, o algo pasó, se pudren, y hay que repetirlo, entonces como para tener tiempo y llegar para la fecha de entrega. Ese trabajo, junto con el de fotosíntesis, los dos van con una nota numérica que va a ser promediable con las notas de los parciales. Por eso, bueno, queremos que tengan el tiempo necesario para poder desarrollarlo. Y el último aviso es que seguramente el segundo parcial vamos a hacerlo a través de esta modalidad, o sea, será un parcial oral, pero bueno, ya después les vamos a avisar bien el formato. Por ahora, concéntrense en el repaso y traten de dedicarle toda la mayor parte de tiempo que puedan a revisar los temas, sobre todo qué dudas quedaron en esos temas, como para poder resolver eso antes de la fecha del parcial. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gracias, chicos. Gracias a ustedes. gracias a las chicas y bueno, felicitaciones. Bueno, Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chicos, que tengan una buena semana. Chao. Chao, nos vemos. Que la pasen bien.